hay acceso a abogados norteamericanos. Abogados norteamericanos tienen miedo de ir a Juárez o no hablan suficientemente el español. Entonces, está disminuyendo el número de representantes para esta gente en una forma que dentro de todas las maniobras, todos los programas de restricción se agudizan y aseguran que el rechazo de 95% se va a convertir a 98, 99%. Vamos de Guatemala a Guatepeor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto con esto y yo creo que sería muy importante después tener mucha más información que nos puedan mandar sobre la situación local de ahí de Juárez El Paso, porque realmente es muy poco lo que conocemos acá y creo que sería muy útil, ¿no? Para efectos de tener el análisis. Lo más, digo, que entre más o información que crean que nos pueden servir para tener este conocimiento un poco más cercano aún en la lejanía, pues bienvenida para todo este colectivo que está ahora acá. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias. Gracias. No, pues pasamos si quieres, ¿no? Pasamos a la presentación del doctor Miguel Urbina y Nayeli Lara, que vienen de Fundación para la Justicia. Y bueno, ya les dio ya un poco las cuestiones técnicas. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues desde la Fundación vamos a presentar un poco cuáles han sido los mecanismos de acceso a la justicia que hemos ido trabajando con familias de migrantes que han desaparecido o han sido asesinadas en su tránsito por México. Nosotros trabajamos básicamente con casos, con grandes casos de masacres, la masacre de 72 migrantes, la masacre de Fosas de San Fernando, ambos en Tamaulipas, 2010 y 2011 respectivamente, con la masacre de Cadereyta, que es en Nuevo León, y con casos más recientes como desapariciones de personas guatemaltecas y hondureñas en el norte del país. Que hemos ido identificando en estas grandes masacres y documentando desde la Fundación para la Justicia han sido las fallas en el sistema y, por ejemplo, en la identificación de cadáveres, ¿no? Hemos visto que se han entregado restos cremados a las familias y poca información que les garantice saber si realmente la identificación se hizo de forma correcta y las personas a las que se están entregando pues son sus familiares. Y también, bueno, hemos visto y han sido casos mediáticos la entrega de restos que pertenecen a personas migrantes de forma equivocada. Nosotros hemos venido documentando el contexto de violencia que se vive en el país y que afecta específicamente también a las personas migrantes, sobre todo en temas de desaparición. De los 40,000 casos de personas desaparecidas que se tienen en el país, no tenemos datos exactos de cuántas de ellas son personas migrantes o si hace falta el registro de personas migrantes en las bases oficiales del Estado mexicano. Quien documentó previamente a que sucedieran los hechos de las masacres que han sido más mediáticas fue la CNDH, que la CNDH sacó 2 informes en 2009 y 2011 de secuestros de migrantes y pese a esto pues el Estado mexicano no ha hecho o no tuvo mecanismos para evitar que la desaparición de migrantes siguiera sucediendo y que la desaparición pues terminara en algunos casos en los asesinatos de algunas de estas personas. Nosotros documentamos, por ejemplo, que en 2011 se han llegado a secuestrar buses completos de personas migrantes o los que iban en tránsito a Tamaulipas se pedían documentos y quienes eran personas migrantes eran personas que eran bajadas de los autobuses.
¿Qué documentamos? Esto no solo pasó en 2011. Si ustedes recuerdan, en febrero de este año hubo una noticia muy mediática que seguía sucediendo en el mismo tramo que pasó en aquel 2011. Eran detenidos buses en la carretera de San Fernando y fueron bajados personas migrantes. Entonces vemos que en realidad la práctica sigue siendo sistemática y que aunque ya hay algunos mecanismos de acceso a la justicia, de todas maneras pues siguen sucediendo estos hechos de la misma forma. Este es un mapa que nosotros hemos documentado de aquella violencia que se vivía más en 2009, 2010 y 2011. Este mapa en realidad, si ahora lo actualizamos, es mucho más grande y porque es mucho más general la situación y también es mucho más difícil de documentar en algunos casos porque las rutas migratorias han ido cambiando. Entonces ahora los migrantes pasan por muchos más estados y la violencia contra ellos pues es a veces un poco más difícil de documentar desde el último contacto. Bueno, no. En las grandes masacres con las que trabaja la Fundación o que representa o acompaña a víctimas sucedieron en el norte, Tamaulipas y Nuevo León, y hemos seguido documentando casos que siguen sucediendo en esos dos estados. Hemos visto también que los niveles de impunidad en casos de migrantes son nulos. Hay informes que hemos construido desde la propia sociedad civil en donde se habla del 99% de impunidad en los casos. No tenemos cifras oficiales, eso sigue siendo todavía todo un reto, porque como no existe la cifra de cuántos son los casos, tampoco la cifra de cuántos de estos tienen un proceso adecuado. ¿Cuál fue uno de los principales retos que encontramos? Cómo una familia de migrantes centroamericanos buscaba a su familiar en México o hacía saber de la desaparición de migrantes. ¿No? Nos contaron muchas veces las familias a las que acompañamos que se acercaban a los ministerios de Relaciones Exteriores de cada uno de sus países y ahí se les tomaba la denuncia, pero esa denuncia nunca era remitida al Estado mexicano. O simplemente les decían, como la desaparición no ocurrió en este país, nosotros no somos quien debe de investigarla. Entonces, empezamos a documentar todo esto que se decía y junto con ellas empezamos a crear lo que hoy son dos mecanismos que existen desde el Estado mexicano, que uno es para la identificación de restos pertenecientes a personas migrantes y el otro es para garantizar el acceso a la justicia de las familias que no se encuentran en territorio mexicano. Bueno, hemos también venido documentando cómo han fallado las instituciones mexicanas, o sea, si fallan en el acceso a la justicia para personas mexicanas, pues en caso de migrantes también es bastante complejo y complicado. Se han ido conformando comités de familiares, al menos en Centroamérica. Existe un comité en Guatemala que tiene casos de toda la región guatemalteca. Ese comité es muy reciente, se creó apenas en 2016. Hay 4 comités en Honduras de familiares de personas migrantes desaparecidas, la mayoría de ellos con su último contacto en México y Estados Unidos. Y un comité en El Salvador de personas migrantes desaparecidas o fallecidas, casi todas coinciden en el último contacto en México. Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con ellos en documentación de casos, hacemos talleres de formación de sus derechos, no solo en su país, sino también los derechos que tienen en México, porque en México ahora las protege la Ley General de Víctimas, creada en 2014, y no importa que no estén en territorio mexicano, ellos siguen siendo acreedores a los derechos. Y bueno, documentamos cuál ha sido su razón de emigrar y cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado para buscar a sus familiares. ¿Cómo empezamos a crear la parte forense? En la parte forense se trabaja muy de la mano con el equipo argentino de antropología forense, que tiene un banco de datos forenses en Honduras y El Salvador, junto con
Relaciones Exteriores de Honduras y El Salvador, y posterior a que ocurrió la masacre de 72 y el hallazgo de las fosas de San Fernando y de los cuerpos en Cadereyta, se empezó a trabajar junto con el gobierno mexicano para la creación de una comisión forense que permitiera la identificación de estos restos que sabíamos pertenecían en su mayoría a personas migrantes. Entonces veíamos que los restos se tenían bajo resguardo del Estado mexicano, que las familias los estaban buscando desde su país de origen, y el reto era cómo cruzar esa información, cómo comenzar a cruzar la información de familias que tenían un familiar desaparecido entre 2010 y 2012, junto con la información que tenía el Estado mexicano del hallazgo de estos 3 casos, que alcanza a ser aproximadamente de 350 cuerpos por las 3 masacres. Entonces se crea en el año 2013 un acuerdo entre la entonces Procuraduría General de la República y sus servicios periciales, el equipo argentino de antropología forense y 10 organizaciones de la sociedad civil, que nos ha permitido también saber el trabajo constante con las familias, que el que ellos estén involucrados en la creación y monitoreo de la política pública permite que ellos tengan mucho más certeza a los resultados que les está ofreciendo la autoridad, porque ya había muchísima desconfianza, sobre todo porque todo el tema de restos entregados de forma equivocada, pues fueron casos muy mediáticos. Entonces, este acuerdo también está firmado por los comités de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil de México que acompañamos a los comités. Todavía en ese entonces, en 2013, había cerca de 200 restos que se tenían que identificar de las 3 masacres y se ha estado trabajando en ello. Hasta ahora se han identificado, ahí dice 65, pero ya hoy, 2019, se han identificado 80 cuerpos de esas 3 masacres. La mayoría de ellos pertenecen a personas guatemaltecas. Hay entre ellos personas salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses. Y el otro reto son las personas migrantes mexicanas también, ¿no? Se han encontrado personas de migrantes mexicanas que también iban con destino a Estados Unidos. Bueno, el acuerdo está público, es público, uno lo puede buscar en internet, y el mandato es la total identificación de los restos que se encontraron en esas 3 masacres. Hemos estado también con intenciones de ampliarlo a la ruta migrante, pero eso ha sido complicado también en las negociaciones con el gobierno mexicano. El segundo mecanismo que se creó en 2015 fue el mecanismo de apoyo exterior, que además dio origen a la unidad especializada en delitos contra personas migrantes de la Procuraduría General de la República. Y pues el objetivo principal de este mecanismo era dar la oportunidad a las familias que se encontraban en Centroamérica de interponer una denuncia desde su país de origen, solicitar información del avance de sus casos y dar información por si ellos llegaban a tener más información. El acuerdo se crea en diciembre del 2015 y hemos tenido también grandes avances en este acuerdo que se crea, porque ya no está únicamente como un acuerdo de la Procuraduría, sino que ahora se encuentra respaldado en 2 leyes: la Ley General de Desaparición Forzada, los artículos. La Ley General en Desaparición Forzada, en su artículo 84 y 85, habla del funcionamiento del mecanismo de apoyo exterior para la búsqueda de personas migrantes. Y el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que además amplía el mandato del mecanismo y ya no solo habla de la búsqueda de personas migrantes dentro del territorio mexicano, sino también puede ser utilizado para la búsqueda de personas mexicanas fuera del territorio, y
la investigación de cualquier otro delito, ¿no? No solamente la desaparición de personas, sino la víctima de cualquier otro delito puede hacer uso del mecanismo de apoyo exterior fuera de México. Hasta ahora, como Fundación para la Justicia, hemos apoyado en la interposición de 110 casos ante el mecanismo de apoyo exterior que ya tiene registrada la unidad de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, pero también sabemos que estos 110 casos representan apenas una pequeña parte del total de los casos documentados por cada uno de los comités en Centroamérica. Un ejemplo es El Salvador. El comité COFAMIDE, el Comité del Salvador, tiene aproximadamente registrados 600 casos de personas migrantes y ante el mecanismo de apoyo exterior por El Salvador apenas hay 50 casos de personas migrantes. Entonces también ha sido todo un reto el funcionamiento de este mecanismo que prevé que sean embajadas y consulados quien puedan recibir las denuncias por desaparición u otros delitos. Acá hay un pequeño organigrama en el que hemos estado trabajando a raíz justo de el mecanismo en las dos leyes que les mencioné, y es como las sedes diplomáticas tienen la obligación de recibir denuncias o información de personas desaparecidas o que hayan sido víctimas de otro delito en territorio mexicano o de personas mexicanas que hayan sido víctimas en el exterior, y que pues en un ideal alcanzable ahora con la aplicación efectiva de la Ley General de Desaparición, se prevé que sean los consulados y embajadas quienes puedan dar aviso a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía General de la República, activando cada uno de ellos sus mecanismos de búsqueda o sus mecanismos de investigación, y que sean ellos mismos quienes después puedan informar a las familias del avance de sus casos. Ahora le doy la palabra a mi compañero Miguel. Voy a tratar de ser breve. Uno de los mecanismos en los cuales ha trabajado la Fundación tiene que ver con la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Acá, desde el año vamos a simplificar. Desde el año 2016 se comenzó a trabajar en la reforma del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de darnos cuenta en casos concretos las limitaciones de acceso a la justicia de las víctimas. Entonces hubo un primer esfuerzo por transformar, por ir generando los mecanismos en base a que diferentes órganos, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, han planteado que en México hay una impunidad estructural, que no solo afecta a migrantes, sino que afecta también a los mexicanos. Y por eso también cuando se visualizó en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República el mecanismo de apoyo exterior, se pensó que no solamente los extranjeros que han sido víctimas en México necesitan que el Estado cumpla con su deber de acceso a la justicia, sino también los mexicanos que están fuera de México necesitan que el Estado les garantice el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Entonces esa fue la razón por la que ya en la ley orgánica se trabaja este concepto, y básicamente es una obligación de todas las embajadas y todos los consulados en el extranjero apoyar no solamente las acciones de verdad, justicia y reparación de personas extranjeras en México, sino también de mexicanos en el extranjero. ¿Qué es lo que hemos estado viendo nosotros básicamente en materia de justicia? Hemos visto que tenemos países colapsados. O sea, cuando hablamos de impunidad estructural, no solamente es en México, sino ustedes van a encontrar impunidad estructural en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Hoy nos enterábamos de Ecuador, que tiene un número importante de personas desaparecidas en México.
Y lo que estamos trabajando ahora, y se generó una línea de trabajo muy fuerte, es cómo ir desburocratizando los mecanismos de investigación y desarrollando estrategias más integrales de investigación en torno a lo que hemos denominado fenómenos criminales. En realidad, el fenómeno criminal o los fenómenos criminales tienen que ver con la reiteración de hechos delictivos en contra de una persona o grupo de personas, o bien con determinadas violaciones que surgen en un momento determinado, como por ejemplo la desaparición forzada, como por ejemplo la tortura, como por ejemplo las ejecuciones sumarias. En torno a eso, una de las discusiones muy fuertes que se tuvieron era el de romper en un primer momento con las famosas fiscalías especializadas, ¿no? Casi, y esto los órganos también del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano han insistido mucho en crear fiscalía especializada de la niñez, fiscalía especializada de género, fiscalía especializada en migrantes, y esto lo que ha dado por resultado en países que han tenido experiencia de hace muchos años es una atomización de la investigación. Por ello, en la ley orgánica de la Fiscalía General se plantea ya reducir al máximo las fiscalías especializadas y trabajar más en torno a equipos de trabajo, equipos de investigación que permitan abordar los fenómenos criminales de una manera más versátil. Porque lo que nos hemos encontrado en otros países es que las fiscalías se quedan con un ámbito de competencia determinado y ya no ven el fenómeno delictivo de manera integral. Es decir, por ejemplo, si hay una persona desaparecida que luego aparece fallecida, entonces lo que hacen es que glosan las carpetas de investigación y una fiscalía ve el tema de desaparición y otra ve la de muerte sumaria. Y si en el caso hay tortura, pues otra vez el tema de tortura. Y si es una mujer, pues en donde hay rasgos, otra vez el tema de violencia contra la mujer. Entonces lo que se está dando en muchos países de América Latina es esta fragmentación de la investigación. Lo que se pretende con la Fiscalía General en México es que la Fiscalía pueda abordar la complejidad de los diferentes fenómenos delictivos en todo su conjunto. Sobre esa base, la ley también contempla otros mecanismos como la creación de mecanismos especiales. Cuando es necesario, por ejemplo, garantizar la autonomía de los fiscales, cuando la autonomía de los fiscales está en riesgo, se está planteando o se plantea en la ley que el fiscal general pueda nombrar equipos de investigación que puedan abordar un caso o varios casos dependiendo de la problemática que se enfrente en un momento determinado. De esta manera, la apuesta que se hace es poder tener en la Fiscalía General equipos más versátiles de investigación que puedan acompañar también o abordar de una manera más integral cómo van variando las diferentes modalidades delictivas. Me quedo acá para dar paso a las preguntas. Hay un par de preguntas y las leo, igual ustedes más o menos lo que consideren. Las leo para que se articulen a lo mejor. Y una es, ¿en cuántos casos o porcentaje aproximado estos secuestros y asesinatos están relacionados con el Estado mexicano? ¿No? Que no sea criminalidad por sí, sino que claramente desaparición forzada. ¿Cuántos casos el mecanismo transnacional ha funcionado? ¿Cuál sería el fundamento legal para que un funcionario consular esté facultado como Ministerio Público para la persecución del delito de desaparición? Es decir, tomar la denuncia por dicho delito, considerando el número de delitos y la cantidad de personal en los consulados, ¿esta situación será viable? Y yo quisiera agregar una pregunta. ¿Han visto un cambio a partir del nuevo gobierno específicamente en el tema que ustedes trabajan? ¿O cuál ha sido el cambio? Porque quiero que digan que hay cambio. No, quiero que digan que no, pero bueno, adelante, por favor. Comencemos a complementar de la parte. A ver, vamos a ver. Si quieren, comenzamos por el fundamento normativo. El mecanismo de apoyo exterior surgió en un primer momento como un acuerdo.
del gobierno, PGR, la fundación también estaba incluida, o sea, de diferentes órganos para ir dando respuesta al problema fundamentalmente de migrantes desaparecidos. Ese fue su origen. Luego, el 2017, final de 2017, se aprueba la Ley General de Desaparición Forzada y ahí en el artículo 84 y 85 se incluye la figura del mecanismo de apoyo exterior para personas desaparecidas. Cuando se estaba elaborando el proyecto de ley, nos dimos cuenta que en realidad el deber del Estado, la obligación del Estado no es solo garantizar el derecho de acceso a la justicia de personas migrantes violentadas sus derechos en México, sino también de mexicanos que están en otro lugar, o sea, el derecho de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición es para todas las personas, sean mexicanas o no mexicanas. Por eso se incluyó en el artículo 54. En el artículo 54, primer párrafo, establece que el Estado mexicano, a través de las embajadas y los consulados, tiene la obligación de garantizar el derecho de verdad, justicia y reparación, que es una garantía universal. Y se establece en el último párrafo la posibilidad de que se establezcan agregadurías de la Fiscalía General de la República para dar soporte a este fenómeno. Entonces, fundamento legal ya tenemos en cuanto a la obligación que tiene México y que opera en doble vía, ¿ya? He de decir que no es solo para la recepción de denuncias. Acá también hay que desmitificar un poco el tema de la presentación de denuncias. En México se pueden poner denuncias anónimas en el sistema de justicia penal. Entonces, si podemos poner denuncias anónimas, ¿por qué siempre exigimos que la denuncia tiene que venir firmada y con una gota de sangre para verificar si la persona que dice haberla puesta realmente existe, ¿no? Entonces, si pueden ser hasta denuncias anónimas, entonces estamos hablando de un sistema de justicia desformalizado, el cual lo que interesa es poder abordar los diferentes fenómenos criminales. O sea, creo que para nadie es un secreto que nuestros países, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, se están enfrentando a altos niveles de violencia. Entonces, cuando nos enfrentamos a altos niveles de violencia, no podemos ser tan estrictos en cómo abordar las denuncias. Pongo ejemplo, por ejemplo, en Guatemala, los fiscales directamente han iniciado denuncias a partir de noticias periodísticas. Y eso es válido también en México, digamos, o sea, no se necesita que se presente la denuncia. Entonces, ese digamos que es una primera tarea que tiene el mecanismo. Eso está regulado en el artículo 54, segundo párrafo. Pero no es solo a poner denuncias. También en el artículo 54 se regula que los consulados pueden tomar declaraciones. ¿Y por qué? Yo puedo ser un órgano de prueba, un testigo, y puedo acudir al consulado a declarar. ¿Por qué? Porque México también tiene hoy en día un sistema acusatorio que ha generalizado a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esa declaración, digamos, en México tiene el valor de dato de prueba, no de prueba en sí misma, será de prueba cuando estemos en un juicio, ¿no? Entonces pueden haber comparecencias y esa información que nos da esta persona como testigo fácilmente puede ser valorada en el proceso de investigación. Pero también puede darse que se necesite otro tipo de prueba, un certificado de nacimiento, por ejemplo, o un certificado de defunción. ¿Por qué necesitamos que esto tenga que pasar todos los trámites burocráticos ante relaciones exteriores, con apostillados, cuando los servicios tanto diplomáticos como consulares pueden acopiar esa información y directamente remitirla? Esto tiene que ver con una reconceptualización de la investigación realmente. Normalmente se ha investigado que la investigación debe ser un proceso burocrático. En realidad, la investigación se reduce al acopio de información, sistematización de información, análisis de información y conclusiones, determinar si hay relevancia jurídica sobre ese elemento de prueba o dato de prueba que tengo a la vista. Entonces, en ese sentido,
tenemos suficiente fundamento. Por otro lado, también en el tema, en cuanto a los recursos, vean, si bien los cuerpos diplomáticos han tenido históricamente su propio mandato y sus propias relaciones, este es un mecanismo que torna operativo, digamos, un conjunto de garantías. También lo que hemos visto es que tampoco es desbordante la cantidad de denuncias. Nosotros en 2 años que tiene el mecanismo, 3 años, hay alrededor de 120 denuncias, ¿no? En 3 países, Guatemala, El Salvador y Honduras. Hoy nos comunicaban que de Ecuador se habían canalizado 113 denuncias, más o menos 113, ¿no? A la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces tampoco es una cuestión desbordante. Lo otro que también hay que visualizar acá es que no debe ser exigible la comparecencia de las personas. Como decía al principio, que en México se permiten las denuncias anónimas, digamos, nos basta con que nos den la denuncia y eso lo canalizamos ante los órganos competentes mexicanos para que puedan desarrollar una investigación más racional en un tiempo oportuno, ¿no? Entonces, creo que acá tiene que ver también con cuál es el nivel de burocracia que le vamos a asignar a estas funciones que tienen que desarrollar los cuerpos diplomáticos y consulares. Y lo otro también, bueno, yo pienso, ya acá Miguel también me dirá, el consulado no investiga, ¿no? El consulado remite la información a la fiscalía, recibe y la remite a la fiscalía, quien sí está obligada a investigar, y la remite a la Comisión Nacional de Búsqueda, quien sí está obligada a buscar. Justo como decía Miguel, tenemos que desburocratizar y sobre todo en temas tan delicados como la desaparición de personas, porque uno no puede esperar a que se envíe una denuncia por desaparición por valija diplomática, porque va a tardar 3 meses en llegar, cuando sabemos muy bien que a veces los mecanismos de búsqueda de personas tienen que accionarse en las primeras horas y eso es fundamental para la búsqueda en vida, ¿no? Entonces, por eso también es la importancia de que se vea al consulado también como la vía de comunicación más cercana y más inmediata para temas de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Y ellos remiten a las instituciones mexicanas que sí están obligadas a hacerlo, pero que los cónsules y, bueno, que las sedes consulares y las embajadas sepan que sí tienen la obligación de recibir estos reportes y que no podemos seguir dejando a las familias a la deriva de saber en dónde ponen una denuncia solo porque no están en el territorio mexicano y cómo buscan a sus familiares, ¿no? Que son cosas que habíamos venido documentando, y por eso también pues la creación de estos mecanismos y además pues después la incorporación de este mecanismo en las leyes, en donde sí se les otorga todo el cuerpo para que funcionen. ¿Cuántos de estos casos está involucrado el Estado mexicano? Es muy complicado de resolver. Uno directamente, que es el más mediático, que es el caso de fosas clandestinas, en donde sabemos que hay policías municipales que fueron quienes detenían a las personas migrantes. Tenemos casos documentados en donde también sabemos que eran policías municipales o agentes del ejército, como lo refirieron las familias, que fueron quienes bajaron a las personas o tuvieron a las personas migrantes. ¿Qué pasa? Las investigaciones fueron muy malas. Entonces, no tenemos pruebas de que eso haya ocurrido de esa forma, o de cómo estamos juzgando o investigando ambulancia. Entonces, bueno, por participación directa ha sido complejo el seguimiento en la investigación, la participación directa de los agentes estatales. Pero también sabemos, por ejemplo, que casos tan grandes como las masacres con tantas víctimas no pueden hacerse sin una participación del Estado, ¿no? Y que lo que sí ha pasado es la omisión en investigar, la omisión y las fallas en la investigación también. A tantos años no podemos saber qué ha pasado o qué fue lo que pasó en estos grandes hechos. No sé si quieras algo sobre esto. Y si habían visto el cambio. El cambio.
A ver, Es muy complicado. con el cambio de la... Ok, vean. Primero, y acá creo que es importante, la ley orgánica tiene normas de transición. Eh, Nosotros esperamos que no haya ningún cambio ahorita. Eh, el fiscal general tomó posesión el 18 de enero y de acuerdo a la norma de transición tiene hasta un año para plantear cómo va a transformar la PGR a la Fiscalía, cómo transformar de Procuraduría a Fiscalía. ¿Por qué esto? Y esperamos que el fiscal general no corra. O sea, transformar de una Procuraduría a una Fiscalía es un desafío muy grande. Lo hemos vivido en otros países donde lo que se ha cambiado ha sido el nombre y no han cambiado las prácticas. Entonces, acá hubieron cosas muy revolucionarias, a algunas personas no les gusta. Por ejemplo, se dejó un sistema flexible de organización. ¿Y por qué un sistema flexible de organización? Pues porque es necesario que las instituciones de procuración de justicia puedan tener una estructura versátil para abordar los diferentes fenómenos criminales. Vean, por ejemplo, cuando se ha hablado de criminalidad organizada, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a agarrar a los líderes de una organización y los meten a todos presos. Digamos, pero ¿qué es lo que pasa? Nos surgen nuevos líderes. ¿O no? Porque la criminalidad organizada sigue. Entonces, lo que hay que pensar es cómo, y nosotros lo hemos planteado, cómo ir generando estructuras que puedan abordar esos fenómenos de organización criminal. Y para eso no me sirve con tener una CIEDO, es acá, ¿no? Con una CIEDO que mantiene una estructura permanente y finalmente es infuncional, ¿no? Entonces, se planteó esto de una organización flexible y para eso hay que hacerlo despacio. Yo creo que no hay que correr. Eso no significa que la estructura no sea, que no tengan que haber resultados. Entonces, la propuesta que se hizo de cambio es que se vaya desmontando la PGR en la medida que se pueda ir construyendo la Fiscalía General, de manera a poder ir midiendo los resultados. Y por eso que no hay resultados inmediatos. Se quitaron o desaparecen de la ley viejas estructuras, como por ejemplo algo que se evaluaba mucho, es que realmente quien dirigía la Fiscalía General era el oficial mayor de la Fiscalía, ¿no? Porque era el oficial mayor, era realmente el que mandaba, ¿no? Muchas veces ni el fiscal general, sino era el oficial mayor. Entonces, digamos, figuras como esas desaparecen de la Fiscalía y se creó una especie de coordinador general que asume más o menos estas funciones, pero sin tener injerencia directa en la función de investigación. Algo que se trató de generar en la ley es dividir las funciones administrativas de las funciones de procuración de justicia, de manera que los fiscales sean verdaderamente autónomos. En ese sentido, digamos, se rompe con la vieja estructura vertical de Procuraduría y se genera un sistema de procuración de justicia un poco más horizontal que permita dinamizar la investigación. Entonces, tenemos hasta un año. Otra de las cosas que se ha planteado es que son mecanismos de participación ciudadana y fundamentalmente para la formulación del plan de persecución penal. De hecho, lo que se plantea es que el fiscal general, también dentro de un año, el 17 de enero del 2020, nos presente cuál va a ser su plan de persecución penal. ¿Qué tiene que tener el plan de persecución penal? Pues tiene que definir cuáles son las prioridades y estrategias para combatir los niveles de violencia que hay en el país a nivel federal y que lo meten a la federación. Entonces, lo que se ha dado es un plazo de transición que permita ir modificando no solo la estructura orgánica de lo que hoy es la PGR, sino también las prácticas culturales, digamos. Algo que nosotros veíamos es que muchas personas no quieren denunciar que son víctimas de delitos porque los maltratan, ¿no? Entonces, no solo te robaron, sino cuando voy a poner una denuncia, pues me maltratan. Entonces, ese tipo de prácticas
se quieren cambiar. Y esto también tiene un proceso de acompañamiento y auditoría social. Entonces, lo que se quiere generar también es que haya mecanismos de control social que sean funcionales sobre el trabajo que desarrolla la Fiscalía en sus diferentes niveles. Solo para aclarar un poquito, sabía que, bueno, que esto de las agregadurías, ¿no? Que podrían existir en los consulados. Sabía que había como, en algunos se establecieron como delegaciones de la PGR, ¿no? Para recibir precisamente este tipo de... Y entonces quiero saber si se convertirían entonces estos espacios, ¿no? Pues serían las agregadurías que estarían en las embajadas, ¿no? O los consulados, esa es una. La otra es saber qué tanto está integrado el sistema de búsqueda, porque sé que Relaciones Exteriores sí tiene un sistema de búsqueda de migrantes desaparecidos en Estados Unidos, ¿no? Pero saber qué tanto, si el sistema de búsqueda también en este caso de Relaciones Exteriores se extendería, ¿no? Y si están ustedes incidiendo en esa parte. Ahora, se me hace muy, muy importante esto que ustedes están mencionando, porque obviamente estamos hablando de delitos y de crimen organizado transnacional, ¿no? Entonces es bien importante estos mecanismos transnacionales en el sentido de organización de los colectivos y de los familiares, etcétera. Y también preguntarles, bueno, veo que su incidencia es más en el ámbito federal, pero también preguntarles en el ámbito local, si ustedes están incidiendo algo en ese sentido, y el trabajo también con las comisiones estatales de derechos humanos. El funcionamiento del MAE prevé la participación de las agregadurías, pero no se limita a la participación de las agregadurías. O sea, en realidad son embajadas y consulados quienes estarían obligados a recibirlo. Por ejemplo, Centroamérica, la agregaduría de la PGR solo existe en Guatemala y es el que tiene la responsabilidad de ver todo Centroamérica. Hasta el año pasado se hacía a través de la agregaduría, pero también es muy complicado que las agregadurías se estén desplazando y depender solo de ese recurso. Entonces, por eso se prevé que sean a través de embajadas y consulados sin la necesidad de una agregaduría presente, quienes puedan recibir las denuncias, los reportes o la información sobre una desaparición o un delito. Sobre el Sistema Nacional de Búsqueda y ligándolo al tema del cambio a partir del nuevo gobierno, el Sistema Nacional de Búsqueda que se acaba de presentar sí prevé la búsqueda de personas migrantes desaparecidas en México. Todavía no vemos los resultados porque apenas se está implementando, pero desde la Comisión Nacional de Búsqueda sí se está teniendo la intención de crear los lineamientos que permitan la búsqueda efectiva de personas migrantes. Entonces, estamos trabajando de la mano con Comisión Nacional de Búsqueda y también hemos estado trabajando con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque mucho de lo que tiene que ver con búsqueda de personas desaparecidas pasa por algunas de las medidas que la Comisión de Víctimas tiene previstas, sobre todo para la movilización de las personas. Entonces, no sería a través del sistema de relaciones exteriores que existe para búsqueda en el exterior, más bien sería en este nuevo modelo de Sistema Nacional de Búsqueda que plantea la Ley General de Desaparición, por la cual se estaría buscando a una persona mexicana en el extranjero o a una persona extranjera en México. Y pues el tema del ámbito local sigue siendo todo un reto. Ahorita con la creación de las comisiones locales de búsqueda vemos que no todos los estados tienen todavía la creación de una comisión de búsqueda, pero bueno, se prevé que también sea de esa forma y que en el tema de migrantes sea a través de las comisiones nacionales que se tenga la información y se pueda derivar en caso correspondiente a las comisiones locales, ¿no? Sin de entrada decir que no es competencia. Usted lo dice. Yo, si quieren, las leo y en realidad ustedes tómenlas como porque son algunas cosas, ¿no? Dice, ¿podrían abordar un poco más en el tema de la identificación de restos? ¿Quién concentra el banco de información genética? ¿Quién puede tener acceso? ¿Cómo funciona el cruce de datos?
Y luego, mi pregunta hacía referencia, o sea, alguna de las preguntas, en cuanto al funcionamiento legal referido, va en contra de la Constitución, se refiere al artículo 21 constitucional. Tampoco yo entendí la redacción porque ya está en el contexto de algo que pasó, pero bueno, artículo 20. ¿Quién tiene la obligación de recabar la denuncia en una circunscripción donde existe consulado y la fiscalía? Las guardias de CUSAEM de Ferrosul han estado relacionadas con desapariciones. O a lo mejor lo quiere denunciar aquí, no sé. ¿Cuánto cuesta identificar los restos y rastrear a un desaparecido? Ven que se repite, en el territorio para una familia centroamericana y quién cubre el costo. ¿Se ha determinado a alguien por cometer alguno de estos delitos, secuestro o participantes asesinatos en algunas de estas masacres? ¿Y quiénes, qué instancias se encargan de darle seguimiento a esta investigación para evitar su impunidad y propagación? Y dice un colega aquí, considero que en el discurso mediático hay mucha confusión. Se habla de secuestro, privación de la libertad, desaparición y no localización como sinónimos. Sin embargo, la naturaleza de cada uno de ellas es distinta. Por ejemplo, existe secuestro si se pide rescate por la liberación de las personas migrantes. Y luego dice, ¿cómo prevenir e investigar los delitos en contra de personas migrantes si en la FGR existen diferentes áreas dentro de la misma de investigación que lo llevan a cabo, dentro de la misma de investigación que lo llevan a cabo? Delegaciones estatales, unidades de secuestros, unidad de inmigrantes, FEMINTRA y la unidad del tráfico de personas de la CEIDO. ¿Tiene expertos? Y la última hoja. Las ONGs podrían tomar una responsabilidad, búsqueda e investigación, y tienen planeado capacitar a consulados para estas denuncias. ¿Y tienen algún libro que...? Porque la verdad que podría servirles. No, podría servir, bueno. Por eso creo que es tanto. Gracias. Yo, mi pregunta es, ¿quién fomenta o cómo se lleva a cabo la difusión para fomentar la denuncia? O sea, si hay difusión en estos países, en donde la gente se entera que puede denunciar. Digo, sí, ya nos dijeron que van al consulado y todo, pero ¿cómo también fomentan a que la gente denuncie, ¿no? Y pues toda esta parte previa, ¿no? Y la difusión también, y la conocen. Bueno. Parto del 21 constitucional. A ver, acá hay varios mitos sobre la investigación. Entonces, el 21 constitucional, primer párrafo, plantea que la investigación corresponde al Ministerio Público. Al Ministerio Público. No a los ministerios públicos. Entonces, me lo estoy dando a entender. Una cosa es el Ministerio Público y otra son los ministerios públicos. Entonces, al Ministerio Público y a las policías bajo la dirección de aquel. Ese es el artículo 21. Si no estoy mal. ¿Ya? Entonces, en México se ha planteado que solo puede investigar el que tiene el cargo de Ministerio Público. ¿Se dan a entender? ¿Ya? Entonces, una cosa es la institución del Ministerio Público, ¿ya? Y otra cosa es quien ejerce la función o a quien le hemos llamado Ministerio Público, ¿no? Y esto también ha sido bastante confuso en México, digamos. En otros países, por ejemplo, se llama Ministerio Público, pero quienes investigan son los fiscales, ¿no? Y eso es lo que, ese rompimiento entre Ministerio Público y fiscales se da ahora se clarifica un poco, se clarifica en la ley orgánica. Si nos vamos al artículo 102 de la Constitución, dice, el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República. Entonces, creo que acá una de las cuestiones que hay que distinguir es qué es la institución del Ministerio Público y quiénes han cumplido funciones del Ministerio. Entonces, la investigación se le ha dado a la institución, no a quienes hemos llamado ministerios públicos, según el artículo 21 constitucional.
Entonces, por eso no es que sea inconstitucional, digamos, el distribuir funciones. Por otra parte, a ver, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden recibir, que no lo hacen en todos los lugares, denuncias los ministerios públicos o los fiscales y los policías. Pero casi todo se ha organizado en torno a que quien recibe las denuncias son los ministerios públicos, las procuradurías o las fiscalías. A las policías no se le ha querido dar mucho esa función en algunos estados. Esa, digamos, que es la realidad. Pero no, digamos, no hay una contradicción con la Constitución en el desarrollo legislativo si unimos el artículo 21 de la Constitución con lo que dispone el artículo 102 de la Constitución de cómo se organiza el Ministerio Público. Los bancos genéticos, digamos que acá es un tema que está en construcción. No hay un solo banco genético, hay varias bases de datos y digamos, de costos ahorita no les puedo hablar porque no los tengo en la cabeza, pero básicamente es un esfuerzo, digamos, que están haciendo incluso los países centroamericanos. Ahora hay convenios, por ejemplo, con El Salvador y con Honduras para compartir información genética, ¿no?, de personas migrantes. ¿Cómo se difunde para, digamos, lo que se está promoviendo es que se difunda a través de colectivos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala e incluso en México. Precisamente hoy tuvimos una reunión para ir viendo con la CNB cómo trabajar este aspecto de coordinación entre búsqueda e investigación. En México algo que ha pasado históricamente es que se ha distinguido que una cosa es la búsqueda y otra cosa es la investigación. Sin embargo, en realidad no debiese ser tan distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque la información de la búsqueda me sirve para esclarecer los hechos. Entonces hay un problema de mucha burocratización en estos procesos que estamos tratando de contribuir como colectivos a simplificar los procesos. ¿Qué sí se espera de esto? Y es algo que estábamos conversando y se ha definido en torno al concepto de impunidad estructural, que los casos de desaparición en México o los casos de violencia en México no solamente sean investigados en México, sino también sean investigados en los países de origen. A esto hemos llamado justicia, que es justicia transicional, y que tiene que ver con un concepto histórico que nunca usamos en nuestros países, que es la extraterritorialidad de la ley penal. Acá la tenemos regulado en el artículo 5 del Código Penal, en Guatemala, en Honduras, artículos 4 y 5 de los códigos penales. O sea, es cómo también logramos descongestionar y hacer a cada país parte de su responsabilidad en torno a los migrantes. Entonces, si hay una estrategia, se está buscando la manera también de incorporar a los colectivos en este desafío que es importante. Y lo otro quizá que no hemos dicho es cómo también simplificar los mecanismos de denuncia. A ver, si yo puedo poner denuncias anónimas, puedo tener una plataforma web por la cual pueda hacer la denuncia. Algo que a mí me sorprendió en un reciente estudio en la Ciudad de México es que para que la recepción de una denuncia en Ciudad de México dura 3 horas aproximadamente en promedio. Entonces imagínense cuántos delitos se cometen en Ciudad de México. ¿Cuántas personas necesitamos para recibir denuncias en Ciudad de México? Digamos, vamos a morir jóvenes, ¿no? Y obviamente, digamos, prestamos un servicio ineficiente. Entonces, creo que lo que hay que comenzar a hacer es ir introduciendo elementos tecnológicos para simplificar la recepción de denuncias y todo el proceso de investigación. Entonces, en eso estamos, o esa es la apuesta desde la fundación, digamos, los colectivos que integramos. Respondiste casi todo. Pensamos, hablábamos también hace un par de días de poder tener un encuentro entre cónsules como para
comenzar a socializar mucho más el tema del mecanismo de apoyo exterior, que aunque ya tiene un par de años, pues en realidad sigue siendo muy desconocido para muchas de las embajadas y consulados. Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes han recibido las denuncias, pues tienen un poco más de conocimiento de este mecanismo, pero lo ideal sería que todas las embajadas y consulados lo pudieran tener. Y para eso pues estamos trabajando también en material didáctico que no solo sirva para embajadas y consulados, sino que además los propios colectivos o los propios comités de familias puedan presentar esta información a cualquier familia que ellos se les acerquen, porque posiblemente ellos puedan ser el primer contacto. Entonces ellos puedan remitir esta información para poderlos canalizar a las embajadas y consulados, y también comenzar a saber pues que las familias no necesitan tener un representante legal forzosamente para poder interponer una denuncia. Cualquier persona que tenga un familiar desaparecido lo pueda tener, pueda realizarlo. Bueno, saliendo de aquí se les van a ocurrir más cosas, pero para el libro. Bueno, pues yo quisiera cerrar por aquí para también poder despedirnos de mucha gente que nos está viendo por línea, no sé cuánta gente sea, Asya, pero, y bueno, y un poco a propósito de la pregunta que yo les hacía, yo creo que quedó más que confirmado que no tiene que ver con que si hay un nuevo gobierno o no, efectivamente las cosas están cambiando y más bien por gente como ustedes, ¿no? Muchísimas gracias y pues un aplauso. Y bueno, yo creo que queda el contacto y queda como que abierto. Es un tema muy importante, sumamente delicado y bueno, estructural también en términos de la parte burocrática que desafortunadamente no se mueve sola, ¿no? Con esto concluir y vámonos. Vámonos en paz. Gracias a quienes están en línea.